A través del tiempo Goku decidió entrenar hasta conseguir y dominar el Ultra Instinto por completo y el Saiyajin se sentiría orgulloso por el gran avance que logró y el Saiyajin decidió recorrer el mundo y viajaría de planeta en planeta y se encontraría con sujetos superpoderosos y incrementaría su energía al máximo. Pero lo que el Saiyajin no sabía que el destino de volverse fuerte tenía su precio y tendría que morir por una buena causa y Saiyajin estaría contento al conseguir una nueva forma de los instintos y seguiría viajando de planeta en planeta hasta llegar al planeta prohibido y diría el Saiyajin que es este lugar. Tan espantoso el Saiyajin veía como tenían a unos humanos como esclavos, diría el Saiyajin ¿qué rayo está pasando aquí? Sería que entre en una dimensión oculta. El Saiyajin intentaría salir de la dimensión usando la teletransportación pero no le funcionaría, diría Saiyajin esto como que no me convence, trataré de ver cómo llego a Asia, donde están aquellos sujetos. El Saiyajin caminaría hacia una luz de fuego y diría el Saiyajin ¿a dónde diablos me he metido? Diría un sujeto extraño bienvenido hacia el universo 71. El Saiyajin diría ¿quién eres y cómo me encontraste? Diría la deidad te has metido en un lugar muy peligroso, diría el Saiyajin ¿cómo así? Explícate mejor, diría la deidad el que entra aquí no sale de aquí, es mejor que te vayas acostumbrando, diría el Saiyajin haré como que no escuche eso, diría la deidad. Como te dije te has metido en un lugar que nadie te va a encontrar, diría la deidad. El Saiyajin se molestaría bastante hasta que se le iría del lado y seguiría caminando, pero lo que el Saiyajin no sabía, mientras el más caminaba más peligroso se pondrían las cosas. El Saiyajin se pondría a descansar por un rato y encontraría una casa y se encontraría con un señor y el señor le diría al Saiyajin ¿qué buscas por aquí? Diría el Saiyajin necesito un poco de agua, diría el señor es mejor que te vayas porque aquí no eres bienvenido, diría el Saiyajin ¿por qué será que estos sujetos me cierran las puertas de sus casas? Yo no me explico por qué será. Diría unas de las deidades esos sujetos que entran así de la nada tienen su destino escrito, diría el Saiyajin ¿cómo así? Diría la deidad tu cabeza tiene precio. El Saiyajin sonríe o diría ya veremos. El Saiyajin diría llévenme con su jefe para negociar a ver si salgo de aquí. La deidad diría en verdad nadie puede negociar con el jefe porque llegando donde él está están unos ángeles malvados, con tan solo hablarle al jefe te asesinarían. El Saiyajin diría en verdad son sujetos fuertes. Las deidades le dirían sí y el Saiyajin se emocionaría bastante y se pondría muy contento y diría muy bien creo que con estos sujetos voy a incrementar todas mis capacidades. El Saiyajin diría hacia dónde me dirijo para llegar hacia donde están ellos ya que ustedes no me quieren llevar. Diría la deidad diríjase hacia el norte. El Saiyajin se elevaría hacia el cielo y las deidades quedarían asombrados al ver que el Saiyajin podía volar y se sorprendería. El Saiyajin se iría hacia el norte. El Saiyajin se pondría a pensar y diría creo que pararé aquí y ocultaré mi ki. El Saiyajin empezaría a caminar hasta llegar al palacio del jefe. Diría el Saiyajin Goku creo que es aquí y aquel sujeto debe de ser el sujeto llamado jefe. Intentaré negociar con él. El Saiyajin usaría la técnica de la teletransportación y apareciendo detrás del jefe y el Saiyajin diría ¿por qué será que te dicen el jefe? Diría la deidad ¿qué rayos haces aquí y en mi palacio? Diría el Saiyajin he venido a negociar mi libertad para que me saques de este lugar tan espantoso. Diría la deidad en verdad no lo sabes, el que entra aquí no sale nunca. El Saiyajin le diría hagamos esto por las buenas. Diría la deidad estás tratando de amenazarme en mi palacio. Diría el Saiyajin si así lo crees tómalo como una amenaza. La deidad le diría al Saiyajin insolente estúpido tú no sabes con quién estás tratando. Diría el Saiyajin no te intentes pasar de listo porque en un abrir y cerrar de ojos puedo acabar contigo, tú no sabes con quién te estás metiendo. La deidad se molestaría mucho y explotaría un poco de su poder que mandaría al Saiyajin a volar, pero el Saiyajin se para y se teletransporta y apareciendo detrás de la deidad y le conectaría un puñetazo en el estómago que la deidad caería al suelo. Y el Saiyajin le diría te lo dije que negociaras conmigo. El Saiyajin intentó pisarle la cabeza para rematarlo pero apareció un sujeto muy conocido y Goku quedaría en shock y diría porque esto se trataba de ti Freezer, intentaste encerrarme en este universo. Diría el emperador del mar sí, esto lo hice para que tú y yo midamos fuerzas estúpido Saiyajin. Diría Goku ¿qué estás tratando de hacer? Diría Freezer muéstrame todo tu potencial. Diría el Saiyajin Freezer si te muestro un poco de mi poder creo que no me aguantarás una ronda. Freezer se molestaría mucho y activaría el Golden Freezer y se lanzaría hacia donde está Goku y el Saiyajin diría empezarás por esa transformación. Diría el Saiyajin pelearé en modo base. Freezer se lanzaría hacia donde está Goku y le lanzaría un puñetazo que el Saiyajin esquivó fácilmente y reaccionaría fácilmente y le diría un puñetazo en la cara que mandaría a Freezer a volar.
Freezer se para y le diría al Saiyajin que si esa era toda su fuerza. Diría el Saiyajin: no, ni tan siquiera estoy pelando con una transformación. ¿No te da un poco de miedo al ver que no estoy usando una transformación? Diría Freezer: maldito estudio, demuestra toda tu fuerza. Diría el Saiyajin: no. Freezer se lanzaría a Asia, donde está el Saiyajin, y le lanzaría ondas de ki que Goku esquivaría fácilmente y se teletransporta detrás y le daría un puñetazo en la cabeza que Freezer chocaría contra la tierra, pero no le haría nada. El Saiyajin le diría a Freezer que está tratando de hacer: hagas lo que hagas, no podrás vencerme. Freezer se molestaría mucho al ver cómo Goku lo trataba, y Freezer diría: me estás tratando como un débil, te mostraré mi verdadera fuerza. Freezer empezaría a expulsar todo su poder al máximo, que el espacio-tiempo se descontrolaría, y Goku quedaría con la boca abierta, y el Saiyajin diría: ¿cómo conseguiste ese poder? Diría Freezer: y también tengo que darle información de dónde me volví fuerte. Insolente, el Saiyajin se pondría en modo de combate y Freezer se lanzaría hacia donde está el Saiyajin y le diría una patada en el estómago que el Saiyajin chocaría contra unas montañas, y Saiyajin se pondría de pie y se lanzaría hacia donde está Freezer y le diría: veo que has mejorado bastante, pero no has pensando que yo pude volver fuerte. También Freezer se molestaría al escuchar lo que Goku le dijo y le diría: nunca podrás contra mí, y el Saiyajin le diría: te mostraré algo bueno. El Saiyajin cerraría sus ojos y le diría a Freezer que lo atacara. Freezer se lanzaría hacia donde está el Saiyajin y le lanzaría un puñetazo, pero el Saiyajin lo esquivaría fácilmente y dejaría que su cuerpo reaccionara solo por completo. Y el Saiyajin empezaría a mandarle ondas de ki que Freezer esquivaría con dificultades y cruzaría la barrera de ki que el Saiyajin le mandó y empezarían a darse puñetazos por todo el cuerpo. Freezer se alejaría un poco del Saiyajin y le diría: ¿por qué no usamos nuestro poder al máximo? Diría Saiyajin: vamos, demuestra de lo que eres capaz. Freezer expulsaría todo su poder al máximo y activaría la Black Freezer, que Goku quedaría en shock al ver cómo Freezer pudo obtener esa forma. Goku intentaría transformarse, pero Freezer no lo dejó y empezaría a darle muchos puñetazos en el estómago que el Saiyajin escupiría mucha sangre. Freezer le diría al Saiyajin: te lo dije, eso te pasa por confiado. El Saiyajin estaría en apuro. Lo que el Saiyajin no sabía que Bills y Whis lo estaban observando y veían como Freezer le estaba dando tremenda paliza. Sin embargo, Vegeta estaba muy preocupado por Goku porque tenía 3 días que no llegaba a la casa. El Saiyajin Vegeta diría: ¿dónde diablos estás, Kakaroto? Vegeta empezaría a buscar el ki del Saiyajin y duraría 5 minutos concentrado hasta que lo encontraría y se teletransportaría, y veía como el Saiyajin estaba todo dañado y Vegeta diría: ¿en qué rayos te has metido, Kakaroto? Vegeta agarra al Saiyajin y se teletransporta y lo pone en un lugar seguro y le daría una semilla del ermitaño que el Saiyajin se recuperaría. El Saiyajin le diría a Vegeta: ¿cómo rayos me encontraste? Diría Vegeta: recuerda lo que dijo Luis, un dios de la destrucción. Por más que lo encierren en un universo, él podrá localizar a las personas. El Saiyajin quedaría sorprendido, pero sin embargo Freezer diría: ¿dónde diablos te has metido, estúpido? El Saiyajin le diría a Vegeta: Freezer me puso una trampa y me tenía secuestrado. Y Vegeta quedaría en shock y diría: Kakaroto, fue Freezer que te dejó en ese estado. Diría el Saiyajin: sí, Vegeta. Kakaroto, volvamos a la batalla. Saiyajin y Vegeta se teletransportan hacia donde está Freezer y Freezer diría: hasta que por fin llegaste y estás con Vegeta. Diría Vegeta: si él está conmigo, maldita sabandija. Freezer diría: Vegeta, tendría que tenerme un poquito más de respeto. Vegeta le daría respeto a una escoria que destruyó a nuestro planeta natal. Vegeta se lanzaría hacia donde está Freezer y le pegaría un puñetazo en la cabeza que Freezer se molestaría mucho y le diría: golpeas como niña. Freezer agarraría a Vegeta y lo elevaría hacia el cielo y le conectaría un puñetazo en la cabeza que mandaría a Vegeta a volar y chocaría contra unas montañas y recibiría daños. Freezer se entremecería por todo lo alto y cargaría una esfera de energía y se lanzaría a Vegeta, y el Saiyajin intentaría desvolverla pero terminó explotándose y quedaría tremendo vacío, y el Saiyajin Goku quedaría en shock y diría: no, Vegeta, ¿por qué lo hiciste, maldito Freezer? No te lo perdonaré. El Saiyajin activaría el Ultra Instinto y empezaría a dar tremenda batalla, pero ese poder no era lo suficientemente para ganarle a Freezer y se le complicaría mucho al Saiyajin, y el Saiyajin diría: si esto sigue así, Freezer terminará matándome. Aquí tengo que buscar una estrategia para dañar sus signos vitales. El Saiyajin empezaría a moverse lados y Freezer diría: ¿qué estás tratando de hacer, maldito estúpido? El Saiyajin sonríe y haría un clon de sombras y se teletransporta detrás de Freezer y le lanzaría un puñetazo, pero Freezer lo esquivaría y Freezer le diría: pensaste que con una estrategia muy estúpida vas a poder vencerme. Freezer se lanzaría hacia donde está el Saiyajin y le daría un puñetazo en el estómago que el Saiyajin escupiría mucha sangre y caería al suelo destrozado. Sin embargo, el mundo empezaría
empezaría a temblar de una manera